Hola, bienvenidos a todas, todos. Esta es la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción, que se realiza en esta ocasión de manera virtual. En esta oportunidad nos encontramos con Francisco Rodríguez Teare, director del cortometraje Una Luna de Hierro, que forma parte de la selección nacional. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Eh, Gracias también por tu película. Eh, Quisiera saber, para empezar, cómo nace la idea, cómo te interesa filmar este caso, cómo es que, cuál es el génesis de tu película. Mm, son varias cosas. Yo había ido a Punta Arenas, o sea, había leído lo que sucedió, el hecho de que 4 trabajadores de un barco pesquero se habían lanzado al estrecho de Magallanes con chalecos salvavidas, con celulares, con pasaportes, o sea, con una serie de objetos que te permiten pensar que se querían escapar, que no querían suicidarse. Y después lo encontré en el diario, estaba en una micro en Santiago y encontré en el diario y aparecía la foto de los 4 chicos. Y después me empecé a dar cuenta que, o sea, que era algo que se empezó a repetir todos los años en diciembre, entre diciembre y enero. Y después creo que, o sea, tenía muy presente la historia, después se me olvidó y fui a Punta Arenas, pero no pensando en esa película. Fui a Punta Arenas porque porque quería conocer el territorio y pensaba que podía ser un buen lugar eventualmente para hacer una película, como por sus condiciones extremas naturales. Y el último día, cuando me estaba yendo a Punta Arenas, fui en la mañana a ver el sol cuando estaba saliendo y vi unos barcos al fondo y me acordé de esa historia. Y ahí como que las cosas entre el interés o la proximidad que yo podía sentir por ese territorio y, y ese caso, dije, bueno, hay una película. Y después, fui varias veces, fui un par de veces más, eh, y conversando con personas, me di cuenta, o sea, con como gente de San Gregorio, que es el pueblo donde filmamos, y Punta Arenas, me di cuenta que todo el mundo sabía que aparecen cuerpos casi todos los años. Entonces, y además un interés personal que tengo por los archivos judiciales y por las formas en las que los seres humanos perduramos después de la muerte. Y, y eso. Y ya después escribí un bosquejo de guión estando muy lejos de Punta Arenas. Y después cuando llegamos a Punta Arenas, ya con la perspectiva de grabar, o sea, de filmar, ya teníamos todos los equipos. eh, Reescribimos ahí durante los días del rodaje. Claro. Tu película empieza con unos versos de Xu Lixi, que es un poeta chino, y Mm, que denuncia, en su corta vida denunció la explotación obrera, ¿no? La explotación hacia los trabajadores, ¿no? Y además se suicidó muy joven, ¿no? Al parecer por mm. las condiciones de trabajo, ¿no? Que tenía. De cierta manera, esos versos que aparecen en tu película nos anticipa un poco lo que vamos a ver en la película, ¿no? ¿Cómo elegiste esos versos? Ya, yo diría que una historia paralela a la película. La poesía de Chulitzi la conocí hace bastante tiempo, incluso antes de leer, de haberme encontrado en el diario con ese caso, con esos chicos que se trataron de escapar. Y no sé, no sé por qué me atrajo, porque pueden haber muchas razones, puede haber una cosa también como exotizante y como de fantasma de decir es un joven, porque tenía mi edad, o sea, hoy día tendría 30, y entonces puede ser como esa cosa exotizante de decir, bueno, un poeta joven chino que denuncia la explotación, eh,
puede ser una especie de proximidad que yo sentía en ese momento, porque veníamos de la misma generación, incluso si no, no tenemos nada. O sea, yo soy chileno, él era chino. Pero bueno, o sea, da lo mismo las razones. En algún momento tuve la oportunidad de ir a China por un festival y dije, bueno, voy a ir a este lugar a Shenzhen, que es el lugar donde queda Foxconn, que es donde él trabajaba. Y fui, y además en el festival me di cuenta que había una serie en el Festival de Shanghái donde fui, había una serie también de documentales o de gente que estaba muy obsesionada con hacer documentales sobre poetas obreros de fábricas. Y de hecho vi un documental que era sobre Chu Lizzi. Y me junté con el director y ya no sé, él me puso en contacto con otras personas, después me di cuenta que no tenía ningún sentido hacer un documental sobre algo de lo que no sé. Y después cuando estaba montando la película, eh, lo último que hice fue agregar ese poema de Chulitzi. Y me acordé de ese poema ya cuando el montaje de la película estaba terminado. Y de hecho creo que incluso mezclamos el sonido y después, viéndola, dije, hay algo que no... me acordé de nuevo de sus poemas y dije, bueno, quizá este poema en particular puede generar algo. Bueno, igual el nombre de la película también sale un poema de Chulitzi. Claro. Él tiene un poema que se llama Tragué una luna de hierro. Sí. Bueno, en tu película también, bueno, habla sobre este caso de explotación, abuso hacia los trabajadores. Y aunque digamos que tu película pase a estos trabajadores chinos que trabajan en este barco, ¿te interesaba hacer algún paralelo con la situación que vive Chile, digamos, en ese momento? De alguna manera, las imágenes del sur de Chile, estas imágenes desoladas, apuntan a eso, a establecer algún tipo de paralelo entre esta situación que se dio en el barco de explotación, abuso, con lo que pasa en Chile. Ya, no, yo creo que la forma que tengo o que tuve de pensar esa película es mucho más básica o funciona en un nivel, en un nivel mucho más eh, no tan reflexivo la palabra. Pero, o sea, no, o sea, la pregunta de base era como que era una pregunta muy honesta en ese momento, como cómo atrapar los vestigios de un ser humano una vez que muere. Y, y sobre todo en un territorio en el que todo se dispersa de una forma tan... eh, como que todo se puede diluir y la relación con la muerte también en Punta Arenas, o sea, en la Patagonia es muy diferente, o sea, la cantidad de gente que conocí que habían encontrado muertos o que se le había muerto el vecino congelado porque había entrado borracho a las 5 de la mañana y como... Eh, claro, de alguna forma, o sea, tiene relación como con mi propia experiencia con la muerte o con la muerte de otros y también tratar de ver eh, o entender que es solo una subjetividad lo que yo pueda sentir en relación a la muerte de mis seres queridos. Y que, claro, que ahí en la Patagonia era, o sea, lo que las personas me decían, yo tenía la sensación de que era mucho más crudo, o sea, que la relación con la muerte era mucho más directa que la que yo podía tener. Y, y eso, entonces yo creo, o sea, yo creo que la película navega más en como la incertidumbre de lo que es un archivo judicial y lo ficticio que es un archivo judicial. En el archivo judicial del caso es muy corto, o sea, hay 4 personas muertas y no es suicidio, o sea, claramente no es suicidio, y,
y por el hecho de que estos chicos no eran chilenos, porque también hay una cosa media turbia entre la Armada chilena y estos barcos que son ilegales, el caso se abrió y se cerró en una semana. Y nadie buscó más explicaciones de lo que... O sea, se nota leyendo el caso que como que era un trámite que había que cerrar lo antes posible. Entonces, esa gestión de la muerte, eh, o sea, yo creo que la película está más ahí. Y en cómo, eh, considerando que un archivo judicial es una ficción que mantiene ciertos estatutos como estatus de poder y de control, cómo hacer para ir a buscar a otros lugares, a las voces de otras personas, o las voces de niños que cantan una canción o que relatan relatos de Fernando de Magallanes. Eh, Eso. La película en sí es una pregunta, no resuelve nada, yo creo. Solo busca abrir posibilidades. Claro, sí, varias posibilidades, de verdad, pero también un poco da a entrever esa falta de rigor que tú dices de las autoridades, ¿no? Por respecto al caso también, ¿no? Pero ahora que tú mencionas a los niños cantando, ese es un aspecto que a mí me llamó la atención, que en la en gran parte de tu cortometraje la presencia de los niños es bastante grande. Los niños que leen el caso en el periódico, la escena que tú dices en la que cuentan y cantan, leen y cantan, incluso sus juegos en este lugar abandonado, ¿no? ¿Por qué la decisión de incluir a los niños, digamos? Porque para mí, o sea, me siento muy cómodo trabajando con niños, me gusta, no solo para las películas, en general, he hecho muchos talleres con niños. Hay una cosa obvia que es la capacidad imaginativa de los niños, pero sobre todo esa cosa que tienen los niños de que uno nunca sabe si están mintiendo o diciendo la verdad, y son muy buenos para hacerte creer que todo es una verdad o que todo es una mentira al mismo tiempo. Y yo creo que la película también funciona en ese nivel, como de, Y de ahora que tú mencionas este aspecto, claro, eh, entre no poder determinar del todo la verdad, ¿no? Tu película también tiene, digamos, esa característica, ¿no? Como que uno no puede, por momentos, es muy complicado diferenciar la puesta en escena de lo que no está también, digamos, todo puesto en escena, ¿no? Esta capacidad, esta característica fronteriza de tu película, estaba armada desde el comienzo, estaba pensada así desde el comienzo, se fue armando en el proceso. Y otro punto que también me gustaría saber es que parece que también que la puesta en escena en muchos casos es como muy sutil, ¿no? Por Mm, ejemplo, la escena de la persona que camina solitaria en el campo, que es casi una ya. silueta, ¿no? Es como una imagen muy tenue, muy fantasmal, ¿no? Muy delicada, ¿no? ¿Puedes Mm. un poco decir Em, Perdón, la primera pregunta era sobre la... característica fronteriza de tu película, ¿no? Ya, sí, perdón. Ya, yo creo que es una película, o sea, escribí mucho para esa película, pero escribía como cosas muy abiertas y muy vagas, o sea, jamás escribí un diálogo, eran solo posibles situaciones basadas en el archivo judicial también, y en lo que las personas me contaban, y en lo que íbamos viendo día a día. Pero, em, o sea, creo que hay una gran parte de mi inconsciente que hizo la película, más que mi como planificación de lo que ando buscando o un discurso que yo qui- quisiera establecer, que no fue el caso. Y siento que es una película que me ayudó mucho a descubrir y como fijar ciertas cosas que, o sea, voy a seguir buscando durante mucho tiempo. Eh, Sí, o sea, como ideas muy simples, como decir, bueno, si durante tantos años en la historia del cine nos dedicamos a hacer adaptaciones literarias, ¿por qué no hacer adaptaciones de archivos judiciales? ¿Por qué no hacer adaptaciones? Considerando el archivo judicial como una ficción. Eh,
como una escritura, como una narrativa. Y eso yo no estaba consciente de eso. Ahora puedo un poco más como bajarlo y teorizarlo después de bastante tiempo. Y la verdad es que si la frontera entre lo que es real y lo que es ficción se nota en la película, es porque yo tampoco tenía la claridad de lo que era real o no. La entrevista con ese caballero, Samuel, que en ese tiempo tenía 90 y tantos años, Ok. yo sabía que él se había encontrado varios cadáveres en su vida, me lo dijo, pero ya en algún punto como que no entendí si me había encontrado en la playa o al lado de su casa o cuántos, o si era un amigo de él que había encontrado uno de esos y me estaba contando la historia. O sea, también ahí entra la relación, eh, una relación súper próxima que tengo con el lenguaje hablado y con la imprecisión del lenguaje hablado y la capacidad de comunicar con él. Eh, entonces en ese momento fue bien inconsciente, o sea, la película fue un gesto bastante abierto, eh, pero me ayudó a saber hacia dónde ir ahora o hacia dónde quiero ir. Claro. Y para finalizar, casi toda tu película transcurre en tierra, casi siempre Mm. al lado del mar. De hecho, el mar es una presencia constante en tu película. Pero digamos que al final del corto, la película por fin se interna en alta mar, ¿no? Con esta imagen del barco pesquero, ¿no? Mm. Que dicho sea de paso, es una escena impresionante. ¿Cómo lograron ese plano, ese plano del barco? Y ese final siempre estuvo en mente, o sea, pasar de la tierra al mar. No, la película siempre se quedaba en la Tierra. Nosotros habíamos arrendado un lente de larga distancia de 2000 milímetros, como una cosa que pueda ver desde muy lejos un objeto, o sea, como casi como unos binoculares. Y pensando que nunca íbamos a tener acceso cercano a los barcos, que nunca íbamos a poder acercarnos a los barcos, por su carácter ilegal. Y, y llegamos y nos dimos cuenta que las cosas se invirtieron. Ese plano del barco lo grabamos con un lente de 20 milímetros, o creo que 16 milímetros, o sea, lo más abierto que teníamos, porque tuvimos la capacidad de acercarnos físicamente a él. Y, y esos lentes de larga distancia los ocupamos para filmar el infinito, que era La Pampa, y que es un desierto al que infinidad total. Y el agua, filmar el agua. Entonces, las funciones de los lentes se revirtieron y a lo que pudimos tener acceso, a lo que pensamos que no íbamos a poder tener acceso, tuvimos acceso, y a lo que pensamos que teníamos acceso, que era la Pampa, nos dimos cuenta que no podíamos tener acceso a ella si no era acercándonos con una óptica muy, muy larga. Que también te hace hacerte preguntas sobre los procesos, o sea, qué es lo que ando, o sea, sí, dónde uno encuentra lo que anda buscando. Claro, sí. Pues son cosas que se dan durante el proceso, pues, ¿no? Mm. Eh, bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu Gracias a tiempo. usted. Muchas gracias por eh, mostrarnos tu película también. Gracias por mostrarla. Gracias por hacerlo gratuito y online en estos momentos. Bueno, gracias también a todos, a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación y les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción.